Vamos a cambiar de tema completamente. Hace unos días, la Gobernación Metropolitana anunció un plan de racionamiento de agua producto de la escasez hídrica que vive la capital, poniendo de manifiesto el problema real que hay sobre el agua en Santiago. Ríos secos, una ciudad con menos árboles y cerros que cambiaron el verde por el color tierra. ¿Cuánto ha cambiado la capital producto de la sequía realmente? La situación es lamentablemente muy crítica. El reportaje es del periodista Julio Sánchez. Son pasadas las 10 de la mañana del 6 de mayo del año 2009. Los rescatistas trabajan incesantes para salvarle la vida a este hombre amenazado por un caudaloso río Mapocho. Si el río seguía creciendo, los arrastraría y ambos morirían ahogados. No era la primera vez que esta arteria hídrica de la capital era objeto de riesgo para quienes caían en su caudal. Eran los tiempos en que los accidentes y rescates se repetían en este caudal que imponía respeto en la capital. Una realidad diametralmente distinta a la de hoy, 12 años después. En términos hídricos, un menor caudal, uno ve el río en algunos tramos en algunas épocas del año vacío, sin agua, eso es posible verlo. Antes no pasaba eso. La escasez hídrica es lamentablemente una realidad que pone en jaque hoy y para el futuro a la capital de Chile. De aquí al 2050, ¿cómo va a estar la ciudad? Seca. Que lo primero que tenemos que hacer es volver a mirar la ciudad, asumiendo que no vamos a tener agua. Vamos a tener un Santiago seco. Vamos caminando por un lugar que hasta hace poco más de una década era prácticamente imposible hacerlo y además muy peligroso. Es el lecho del río Mapocho, que grafica tal vez de mejor forma la transformación que ha tenido Santiago y la capital en general en estos últimos 10 años respecto a su escasez de agua y que ha impactado no solo los procesos productivos, sino también su propia visual. Octubre del año 2007. Este archivo muestra desde un helicóptero los sectores que rodean el Estadio Nacional en la comuna de Ñuñoa. Los árboles abundan y el color verde resalta entre las casas y algunos departamentos. Una visual que difiere bastante de cómo se aprecia ahora, 15 años después. Más edificios, menos verde, menos árboles. En la medida que uno empieza a ver el impacto que tiene la crisis hídrica en nuestros cerros islas, se hace evidente el castigo que eso tiene en nuestros bosques naturales. El valle que conforma Santiago es una vista que sí se ha visto impactada y que vemos hoy día como bosques esclerófitos están hoy día seriamente impactados. Santiago está en un valle, pero en realidad es toda una cuenca, la cuenca del río Maipo. Y eso lo que hemos ido haciendo es meterle hormigón. Probablemente vamos a tener que hacer de qué forma estos desarrollos inmobiliarios nuevos, especialmente los de las áreas que están tomando áreas agrícolas, se hacen de una forma distinta, pensando en procesos más naturales. Lo que usted está viendo aquí es el Cerro Renca. Así luce hoy, año 2022, en pleno contexto de sequía en la zona central. Estas fotografías y archivos son del año 2009, un cambio evidente en el colorido y vegetación. Antes teníamos toda la primavera con el cerro verde precioso, con agua corriendo incluso. Acá tenemos algunas cuevas donde corrían afluentes de agua interior y eso lamentablemente lo hemos ido perdiendo, lo que representa un desafío hoy que queremos recuperar el cerro como un parque metropolitano. El cerro durante los años 80 fue plantado profusamente con eucaliptus, que no es el mejor árbol tampoco por la época que estamos viviendo y por el nivel de consumo hídrico que tiene, y esos son precisamente los árboles que han ido poco a poco muriendo. Eran otros tiempos, donde el agua no era tema tan relevante ni menos se proyectaba el lamentable escenario actual que vive Santiago. Del verde al café, del pasto a la tierra, de los árboles a una reforestación obligada. Hoy
nosotros no proyectamos un cerro verde, ¿no? Eso probablemente lo podíamos haber hecho hace algunas décadas atrás, pensando en que este iba a ser un cerro donde uno mirara fuese verde. Probablemente hoy día el café es un color mucho más realista cuando pensamos en las condiciones climáticas que está teniendo toda la zona metropolitana y que son más cercanas a lo que pasaba en el norte. La apuesta es que dentro de ese marco este cerro pueda estar poblado por un número importante de árboles nativos que se hagan cargo también de un menor consumo hídrico. Hoy día no tenemos acceso a agua en la forma que existía antes, donde corrían algunos vertientes. De ahí que hace un tiempo se lanzó un proyecto que busca reforestar este cerro, usando vegetación que no requiere de tanto recurso hídrico para subsistir, principalmente nativo. Un plan que, más que estética para el cerro, busca contribuir a mejorar un ecosistema que a la larga ayuda a minimizar, en parte, los efectos del cambio climático que se vive seriamente en la zona central. Estas plantaciones de árboles nativos lo que nos permiten es precisamente pensar en un largo plazo, en un cerro que va adecuándose a las nuevas características de consumo hídrico, que se hace cargo de la escasez también de agua que tenemos, donde el plan es tener 80.000 árboles, nos obliga también a pensar en una forma sustentable de tener agua probablemente recuperada de procesos industriales. Eso es lo que estamos viendo hoy día, porque sabemos que ya el agua de las napas, de las vertientes, no da para poder sostener lo que queremos que se convierta este cerro. Algo parecido a lo que hoy se hace también en el Parque Metropolitano, principal pulmón verde de la capital y que ha necesitado de proyectos como estos, de forestación nativa, además de un programa de readecuación de uso de agua para mantener estos paisajes. El ejercicio de recambio de especies nativas en reemplazo de especies exóticas como lo son el eucaliptus, porque son especies que probablemente se demoren mucho más en tener la altura que tenían los eucaliptus. Pero requieren menos agua. Pero requieren menos agua, son más resilientes. Había que hacer ese cambio, ¿no? Había que hacer ese cambio, sin duda. ¿Qué es esto de acá? Esto es justamente como una aceleración en el tiempo de ese ejercicio de recambio de especies exóticas por especies nativas. Esto es un núcleo nativo que está ejecutado bajo técnica que busca cómo acelerar el proceso de crecimiento de especies nativas en un sector. La idea es poder replicar esta técnica no solamente en otras zonas de parque metropolitano, sino poder replicar esto también en nuestra red de parques urbanos. Bosque nativo y riego inteligente a horas específicas, además de una reducción de 50.000 metros cuadrados de pasto con el fin de ahorrar alrededor de 300.000 litros de agua en cada ciclo de riego, medida que algunos municipios de la capital también han adoptado. El agua en Santiago se acaba y muestra de ello es el anuncio hecho hace unos días por la Gobernación Metropolitana de un protocolo de racionamiento si es que las condiciones empeoran aún más. Una ciudad no puede vivir sin agua y estamos en una situación inédita en la historia de los 491 años desde Santiago, que es prepararnos para aquella ocasión en que no tengamos suficiente agua para todos los que vivimos acá. Pero volvamos al río Mapocho, que con su caudal ínfimo tal vez resulta ser la fotografía hídrica más fiel de la capital. Bueno, acá en este momento en el río deben estar del orden de 1 o 2 metros cúbicos por segundo a ojo. Perdón que lo diga así, pero es muy poca agua, es muy parecido a lo que vemos aquí a lo que se ve en el norte de Chile. Y esto es típico de climas áridos. Esta condición, más la condición de sobreexplotación de aguas subterráneas como consecuencia de la sequía, ¿ya? Produzca un descenso importante de los niveles freáticos de la napa, del orden en la última década solamente de 20 metros, considerando que en décadas anteriores el descenso era de solo 2 metros, o sea, estamos en una condición realmente catastrófica para el acuífero hoy en día. O sea, 20 metros de napa subterránea, de agua. De nivel, sí. De nivel ha bajado. Ha bajado 20 metros en la última década, es un 1000% con respecto a las décadas anteriores. Y esto significa que son caudales inmensos de agua que se han perdido en toda la región, en todo el Valle de Santiago. Si hacemos los números, estamos hablando del orden de 3.800 millones de metros cúbicos. Y esto equivale, para que el telespectador se haga una idea, al volumen de agua que ocupan 17 embalses El Yeso
o 67 lagunas a culeo. Creo que así se puede entender la dimensión del agua que ya no está en la Napa. No solo las aguas superficiales de los ríos como el Mapocho, que vemos débiles en su desarrollo, sino también el agua subterránea, la que no se ve pero que es vital para nuestro desarrollo. Esa también se va secando. Primero es tomar conciencia de que no vamos a tener agua. Y eso, lo primero es preguntarse en qué gastamos el agua. En las áreas urbanas, el 77% de ese consumo es residencial. O sea, está en como nosotros, nuestros hábitos. Hábitos que tienen que cambiar porque el recurso se acaba y porque tampoco hay luces de que vengan años lluviosos. No solo gastar menos agua, sino también buscar proyectos que permitan reutilizar la que ya se usó. En Santiago, Aguas Andinas está implementando un proyecto de esas características, atendiendo la situación crítica en la que está la capital. Elevar estas aguas depuradas en la planta La Farfana y Mapocho Trebal, las que estamos aquí a mi espalda, se ve cómo se realiza el proceso de depuración de estas aguas. Estamos aquí frente a los reactores biológicos donde bacterias, mediante oxígeno y la propia agua servida, se alimenta y producen la limpieza de las aguas servidas, aptas para el sector agroindustrial, y elevarlas 40 kilómetros hacia arriba, hacia el sector de la planta Las Vizcachas, que es donde producimos el agua potable. Se va a dejar en el río Maipo, que es de donde proviene por lo demás, para uso agroindustrial. Y el sector agroindustrial nos entrega el agua que ellos usan hoy día para poder nosotros utilizarla en producir agua potable. Lo anterior, producto de que los caudales de los ríos Maipo y Mapocho vienen con poca agua para producir agua potable. Una especie de intercambio de aguas con el sector agroindustrial para tener a disposición el recurso que permita garantizar el suministro. Lo que pasa es que tenemos que adaptarnos al cambio climático. Aguas Andinas ha evaluado todas las posibilidades de adaptación y de fortalecer la producción de agua potable. Hemos estudiado hasta la desalación, pero hay que entender que la desalación está a 120 kilómetros de Santiago, con una diferencia de cota de 1000 metros, por lo tanto no es la solución de corto plazo más eficiente. Por lo pronto, el cambio de conducta de cómo se usa el agua desde el punto de vista urbano y habitacional, además de la necesidad urgente de reutilizar las aguas tratadas en la agroindustria mediante procesos de limpieza, son los caminos más inmediatos para resolver la situación crítica que hoy viven los habitantes de la capital.